Buenos días y buenas tardes a todas y todos. Me presento. Soy Raúl Martín del Campo, asesor regional en alcohol y drogas psicoactivas para la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. Este evento cuenta con interpretación simultánea en inglés, español y portugués. En el icono del mundo, en su aplicación pueden ustedes acceder al idioma de su preferencia. Good morning and good afternoon to everyone. My name is Raúl Martín del Campo, Regional Advisor on Alcohol and Psychoactive Drugs at the Pan American Health Organization. This event offers simultaneous interpretation in English, Spanish, and Portuguese. You may select your Me preferred language presento, from the ustedes pueden below escoger el idioma de su Queridos preferencia amigos haciendo participantes en clic nuestra en sesión de el hoy, icono del saludamos a globo. profesionales, tomadores de decisiones, sociedad civil organizada y público en general que hoy nos acompañan. Pueden saludarnos también por el chat y comentar desde dónde se conectan. Y también está la opción del Q&A para realizar sus preguntas que contestaremos al final del webinario de hoy. Me alegra saludarlos y agradecerles por acompañarnos en este primer encuentro de una serie de webinarios SAFER dedicada a fortalecer las políticas y acciones en la región de las Américas para reducir el consumo de alcohol y los daños relacionados a este. Esta serie de webinarios SAFER nace en el marco del Plan de Acción Mundial sobre Alcohol 2022-2030 y de nuestro Plan Estratégico de PAHO para los próximos 5 años, cuyos objetivos contemplan apoyar la implementación de intervenciones costo efectivas y basadas en evidencia, en línea con los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es la iniciativa SAFER? Es un acrónimo de 5 letras y esta ofrece un marco técnico claro para prevenir los daños por consumo de alcohol. Sus 5 áreas de acción son: uno, fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad del alcohol. 2, avanzar en las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol. 3, facilitar el acceso a la detección, tratamiento e intervenciones breves para personas que tienen problemas con su manera de consumir alcohol. 4, hacer cumplir las restricciones sobre la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol. Y 5, aumentar los precios mediante políticas de impuestos saludables. Reitero, todas estas acciones constituyen el conjunto de medidas más costo efectivas para reducir los daños ocasionados por el alcohol. A través de esta serie de webinarios, durante los próximos meses abordaremos cada una de estas áreas con el propósito de difundir evidencia reciente, visibilizar buenas prácticas y promover la cooperación técnica entre países, gobiernos, sociedad civil y academia. Sabemos que hoy también están inscritos público en general. Para nosotros es muy importante que nos acompañen el día de hoy porque queremos sensibilizarlos sobre la problemática asociada al consumo de alcohol y justamente para que apoyen las iniciativas de control de alcohol. Todas estas acciones de control de alcohol tienen que tener un eco en las comunidades y tienen que estar aceptadas por la comunidad, ya que el alcohol no es un producto ordinario. Es un producto con características adictivas y además que se relaciona su consumo con diferentes riesgos para la salud. Recordemos que las investigaciones más recientes vinculan al consumo de alcohol con diversas enfermedades no transmisibles, de manera que la OPS busca sensibilizar sobre los riesgos asociados con el consumo de alcohol y no apoya el concepto de dosis segura de alcohol. Este primer webinar se centra en una de las medidas más estratégicas, la regulación de la publicidad, patrocinio y promoción del alcohol. Hoy veremos cómo la exposición a mensajes comerciales incrementa la probabilidad de inicio temprano del consumo de alcohol, incide en que lo consideremos como algo normal, aumenta la frecuencia de su uso y la ingesta de alto riesgo. Por ello, avanzar hacia restricciones integrales en publicidad, incluyendo los medios digitales como Internet y redes sociales, representa una prioridad de salud pública para nuestra región de las Américas. Agradecemos la participación de todos los expertos y panelistas invitados. Créanos que hicimos una labor para tener a los mejores expertos y panelistas el día de hoy sobre este tema. Todos los compañeros que han contribuido en la organización de este evento dentro del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, a las oficinas de país de la Organización Panamericana de la Salud, organizaciones amigas regionales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Todos sean bienvenidos. Pero sobre todo, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a seguir participando en los próximos encuentros de esta serie, que busca prevenir los daños ocasionados por el alcohol en las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud reafirmamos nuestro compromiso
de acompañar a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus políticas nacionales, ofrecer cooperación técnica basada en evidencia y facilitar el intercambio de experiencias entre países. Bueno, después de este prólogo sobre nuestra serie de webinarios, cedo la conducción del evento al consultor Leonardo García. Bienvenidos y muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias y muy buenos días y muy buenas tardes para todas y para todos, según la hora desde donde nos estén acompañando. Bueno, mi nombre es Leonardo García, soy consultor internacional en alcohol y sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud y hoy voy a tener el gusto de estar moderando este primer webinar de esta serie de webinarios de la estrategia SAFER. Este primer webinario, como decía Raúl, está titulado Acciones para regular la publicidad del alcohol, cómo avanzar en su implementación. Este, como bien lo mencionaba, es la primera de una serie de 7 webinarios que estarán hablando sobre las intervenciones de la estrategia SAFERS para poder reducir los daños asociados al uso de alcohol. Este espacio va a buscar básicamente poder compartir evidencias, experiencias y herramientas que puedan fortalecer los marcos regulatorios en los países de la región de las Américas y puedan promover entornos más protectores en la salud pública, especialmente en aquellos en donde hay una exposición frente a la publicidad del alcohol. Para este primer webinario vamos a tener un espacio de 90 minutos y voy a inicialmente les quiero compartir esa agenda que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy. Permítanme un segundo. Para este primer webinario vamos a estar desarrollando un espacio de 90 minutos en donde inicialmente vamos a estar dando una apertura por parte de Renato Oliveira, jefe de la Unidad de la Salud Mental. Vamos a estar contando con el doctor David Jerningham, hablando sobre la evidencia de las acciones en la restricción de la publicidad en la prevención de los daños del alcohol. Vamos a estar desarrollando un panel que estará liderado por Raúl Martínez del Campo y donde vamos a contar con participantes de países, de la academia y de sociedad civil. Aquí va a estar el doctor Pablo Norambuena, la doctora Angélica María Claro y la doctora Karinga López Morban. Y vamos a estar finalizando con la intervención del doctor Ben McBride, jefe de la Unidad de Legislación en Salud Pública y Política de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a estarles invitando y motivando para que ustedes puedan compartirnos sus preguntas y comentarios para que podamos extenderlos a cada uno de los participantes el día de hoy. Pero bueno, para entrar en materia, me gustaría inicialmente darle la palabra al doctor Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias Psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Renato, muy buenos días. Muchas gracias, Leo. Es un honor darles la bienvenida en nombre de la Organización Panamericana de la Salud a este espacio de diálogo técnico y cooperación dedicado a uno de los desafíos más importantes de la salud pública en nuestra región, el impacto del alcohol en la salud, el desarrollo y el bienestar de nuestras poblaciones. El alcohol es una sustancia psicoactiva, tóxica y adictiva, responsable de 2,6 millones de muertes anuales en el mundo y de aproximadamente 385,000 muertes en nuestra región. En 2019, el alcohol representó el 6,7% de todas las muertes en hombres y el 2,4% en mujeres a nivel mundial. Su impacto es especialmente grave entre jóvenes. El 13% de todas las muertes atribuibles al alcohol ocurre entre los 20 y 39 años, afectando el desarrollo económico y social de nuestros países. En la región de las Américas, el consumo per cápita promedio fue de 7,5 litros de alcohol puro al año, estando por encima del promedio mundial de 5,5. Somos la segunda región con mayor consumo después de Europa. En algunos países de nuestra región, el consumo supera incluso los 9 litros por persona. Entre quienes consumen alcohol, el promedio anual asciende a 12,4 litros por persona y el patrón de consumo es especialmente riesgoso. Más del 35% de los hombres y casi el 16% de las mujeres practican consumo episódico excesivo. El impacto en la salud
es significativo. El alcohol está causalmente relacionado con más de 200 enfermedades y lesiones, incluyendo cánceres, enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales y lesiones por violencia o accidentes de tránsito. En nuestra región, se estiman 1.747 años de vida saludable perdidos por cada 100.000 habitantes atribuibles al alcohol. Y en 2019, más de 156.000 muertes y 10 millones de años de vida saludable se debieron a lesiones en siniestros viales provocados por personas bajo los efectos de alcohol. Además, el 10,2% de la población adulta de las Américas vive con un trastorno por consumo de alcohol y más de 5% con dependencia, cifras solo superadas por Europa. A pesar de esta carga, la respuesta sigue rezagada. Menos de la mitad de los países de nuestra región cuentan con políticas nacionales sobre alcohol y la regulación de la publicidad sigue siendo en las áreas más débiles. La ausencia de marcos regulatorios integrales deja a nuestras poblaciones expuestas y vulnerables. El paquete técnico SAFER ofrece 5 intervenciones de alto impacto, entre las cuales la regulación de la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol es fundamental. Esta medida no solo disminuye la exposición de niños, niñas y adolescentes, sino que también contribuye a cambiar normas sociales, retrasar el inicio del consumo, reducir su intensidad y, sobre todo, salvar vidas. La Agenda 2030 y el Plan de Acción Mundial sobre Alcohol 2022-2030 nos marcan una ruta clara: lograr que al menos el 70% de los Estados miembros implementen políticas integrales de regulación antes del fin de la década. Para alcanzar esta meta, la cooperación regional, la voluntad política y el trabajo intersectorial son esenciales. Hoy nos reunimos a través de este webinar para intercambiar evidencia, experiencias y herramientas para fortalecer la respuesta colectiva. Nuestra tarea es proteger a las generaciones presentes y futuras de un producto que sigue siendo una de las principales causas prevenibles de muerte, enfermedad y desigualdad en las Américas. Tengo un hijo de 12 años. Me preocupa que vea constantemente anuncios de alcohol en redes sociales y televisión. Me preocupa que un día decida probarlo por curiosidad y por la imagen positiva que ha visto en la publicidad. Aunque parece inofensivo, esa primera experiencia podría exponerlo a riesgos innecesarios: un accidente, una pelea o una experiencia traumática que afecte su salud mental. Si existieran regulaciones más estrictas que limitaran la publicidad, este tipo de influencia se reduciría significativamente, ayudando a proteger su desarrollo y su bienestar. Si la publicidad estuviera mejor regulada, sería menos probable que se sintiera atraído a consumir. Hoy nos complace contar con su participación en este espacio de diálogo y reflexión. Juntos podemos promover políticas que nos permitan avanzar en la prevención de daños del alcohol. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renato. Y como bien lo planteas, es una preocupación que debe darse no solamente las madres, padres de familia, sino en general en todas las comunidades y en los tomadores de decisiones para seguir desnormalizando aquello que nos han planteado como si fuera algo completamente normal. Y yo creo que para entrar en materia, tengo el honor de presentar al doctor David Herringham, quien es profesor de salud pública en la Universidad de Boston. Cuenta con más de 35 años de experiencia en investigación y política sobre alcohol. El doctor Jerningham nos va a compartir evidencia reciente sobre las acciones de restricción de la publicidad en la prevención de los daños del alcohol, un tema central en el debate del día de hoy. Quiero agradecer al doctor David Jerningham
por su participación, por su presentación y por los aportes que seguro nos permitirá tener una perspectiva muy importante sobre las políticas regulatorias del alcohol en la región. Eh, Doctor David Jerningham, bienvenido a este espacio y les invitamos a cada una y a cada uno de ustedes a que vayan compartiéndonos sus preguntas, sus opiniones para irlas teniendo en cuenta al final del webinar. Muchas gracias. Bienvenido, Doctor David Jerningham. Thank you so much for that kind introduction. Por esta introducción. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Entonces, mi tarea es plantear este trasfondo para el webinar, presentando evidencias sobre las restricciones que se puede hacer con las restricciones al marketing. Quisiera comenzar con un recordatorio sobre lo que estamos tratando. Así que el tema que vemos aquí viene de Chile. Aquí vemos a Chile en un evento deportivo que están utilizando poleras de una de las marcas más populares en Chile. Y la de abajo está cerca de un colegio en las Filipinas. Es una gaseosa alcohólica de sabor frutado. En marzo estuve en Sao Paulo al final de la fiesta del carnaval y ustedes pueden ver que el marketing de bebidas alcohólicas en todas partes. Esta es una fiesta callejera donde frente a una de las tiendas de Oxxo y donde hay publicidad de una marca. Habían muchísimos vendedores que vendían bebidas y las únicas cosas que vendían para beber eran bebidas alcohólicas. Y aquí tenemos otras fotos de Sao Paulo donde vemos publicidad en una estación de gasolina, en una gasolinera, y he mostrado esto a los miembros del Ministerio de Salud y los impactó porque se trata de una presentación que otra oficina gubernamental había presentado en el carnaval en el aeropuerto donde se promocionaban bebidas alcohólicas. Aquí vemos algunas fotos de México donde pueden ustedes ver el marketing que es imposible de evitar sin importar la edad. Y aquí tenemos, está en todas partes y en enormes publicidades, podríamos mostrar muchísimas más. Un resumen muy breve del marketing del alcohol durante el carnaval en Sao Paulo. Y nos muestra que hubo 103 fiestas callejeras, 55.000 vendedores en las calles y responsables de 2 tercios de la inversión total en el carnaval, con lo que se esperaba que 16 millones de personas participarían en la fiesta y en las 130 fiestas callejeras y 601 fiestas callejeras confirmadas y 30 eventos de Heineken y 12 eventos en Petrópolis, etcétera, etcétera. Cuando pensamos en el marketing, pensamos en las presentaciones en radio, televisión, en las calles, pero es importante también darse cuenta la ubicuidad del marketing de alcohol. Este es el resultado de un estudio de las menciones de marcas de alcohol en las cines más populares. Hay como 500 presentaciones de marcas de apuestos y 2.400 y pico marcas de bebidas alcohólicas. Aquí vemos el tabaco y aquí vemos el alcohol. Es interesante ver que la aparición creciente de las marcas de alcohol en las películas que se consideran apropiadas para los jóvenes. En mi país son las que se llaman GOPG.
la música popular. Aquí tenemos otro estudio de un colega de las 720 canciones más populares. 38% de las canciones urbanas necesitan el alcohol y 12% una marca específica. Y 22% de las canciones de música country también los mencionan. Lo que se está viendo aquí es una industria global con 1.6 billones de dólares de ventas anuales, concentradas principalmente en 10 compañías que venden 2/3 de la cerveza a nivel mundial y sería la economía número 23 en tamaño en el mundo, si lo comparamos con los Producto Bruto Interno de los países. Y la industria con ventas menores entre las 10 empresas más grandes. Aquí tenemos información de esta industria más analizada. Ustedes pueden ver aquí que la cerveza, tercera parte de la cerveza la venden 10 empresas, y para las licores tenemos eh, esas empresas, y en el caso del vino hay mucha mayor diversificación. He trabajado en las cuestiones de la política de alcohol desde 1986. He trabajado a nivel local, la disponibilidad local, la fiscalidad, y nunca he visto ninguna otra industria que haya estado tan molesta conmigo como cuando comencé a trabajar en el marketing del alcohol. Es importante darse cuenta de la importancia del marketing para esta industria en sí misma, y particularmente los licores y la cerveza, donde la propiedad está sumamente concentrada, y el marketing ahí funciona como lo que los economistas llaman una barrera de entrada. También ayuda a que estas grandes empresas sigan siendo grandes e impidan que las empresas más pequeñas se puedan competir. Y si uno piensa en Anheuser-Busch, InBev, el costo de su publicidad por barril de cerveza es muchísimo menor que el de sus competidores, porque vende una gran, enorme proporción de la competencia. Es lo mismo, vale para Diageo in Spirits, para los licores. Esta concentración ayuda a generar utilidades a nivel oligopólico, lo que a su vez apoya una mejor habilidad para gastar en el marketing. El marketing es fundamental para esta industria en la actualidad, porque las noticias sobre la salud acerca del alcohol muestran resultados cada vez peores, y el marketing ayuda a contrarrestar estas noticias acerca de los daños para la salud. Y una cuestión más acerca del ranking de las empresas de bebidas alcohólicas en el mundo. En conjunto, estas cuatro se gastan como eh, 16 mil millones de dólares en publicidad en todo el mundo en el 2024. Esto es 5.3% del gasto global en publicidad, y el alcohol es la séptima categoría más grande que hemos podido rastrear con esta estudio de Ad Age. Entonces, el marketing es importante y está sumamente difundido y es enorme. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más, aunque le podría mostrar muchos. En los Estados Unidos, el Consejo de Licores Destilados de los Estados Unidos, DISCOS, es un ente autorregulatorio, y una de las cosas que dice su código es que el contenido de la bebida alcohólica que se publicita no debe de apelar directamente a los niños o a los individuos debajo de la edad legal de adquisición. Pero lo que
Pero sin embargo se utiliza citas sobre lo que menciona el doctor Seuss, que es un personaje de unos libros muy populares para los niños en los Estados Unidos. Y por supuesto, Discus no ha hecho nada con respecto al contenido de este aviso y no tengo que mostrarles muchos ejemplos porque tengo colegas que han hecho revisiones sistemáticas para evaluar la efectividad de la autorregulación de la industria del alcohol. Si ven más de 100 estudios, lo que esos estudios muestran de primera mano es que la industria permite altos niveles de exposición de los jóvenes a la publicidad. Hay muchísimas violaciones del código y la línea básica, el resultado es que el sistema autorregulatorio que existe en la actualidad no cumple con sus objetivos de proteger a las poblaciones vulnerables. Así que pasemos entonces de la autorregulación de la industria a lo que podría ser un poco del impacto de este marketing, y aquí veríamos que la investigación más importante con respecto a los jóvenes, la primera revisión sistemática se llevó a cabo en el 2009 y se resume en 13 estudios longitudinales que siguieron grupos de jóvenes a lo largo del tiempo y su monitoreo de su exposición a la marketing del alcohol y su comportamiento para la bebida. Y se descubrió que la mayor exposición a la publicidad del alcohol y el marketing se asociaba con una mayor probabilidad de comenzar a beber. Y hoy ya estaban bebiendo entonces para beber aún más. Entonces, en el siguiente estudio sistemático que se publicó en el 2017, se incluyó 12 estudios longitudinales y 9 cohortes únicas con más de 35.000 participantes de Europa, Asia y América del Norte. El periodo iba de 9 meses a 8 años para todos los estudios. Todos los estudios encontraron asociaciones significativas entre los niveles de exposición a los jóvenes al marketing de alcohol y su subsiguiente nivel de ingesta de bebidas alcohólicas entre los jóvenes. Dos colegas míos, James Sarger y Thomas Weber, aplicaron los criterios de Bradford Hill de epidemiología para determinar si había una relación causal entre la literatura de marketing y lo que determinaron es Bradford con criterios Bradford Hill por criterio, y se vio una fuerte asociación. Sí, efectivamente, sí, hay una relación de la respuesta de los sí, mientras más jóvenes se examinaban, mayor sería la influencia. ¿Es temporal? Sí. Es consistente entre las diferentes poblaciones y circunstancias también. Es específico, y aquí hicimos una investigación de marcas. Le preguntamos a los jóvenes qué marcas de alcohol consumían. Les preguntamos cuáles marcas de alcohol son a las que tenían exposición a nivel de la población de jóvenes. Los datos sobre exposición a las marcas provienen de publicidad, marcas de publicidad de Nielsen, y también encontramos que mientras mayor fuera la exposición, la publicidad de una marca particular, entonces sería mayor la probabilidad de que estuvieran consumiendo esta marca. ¿Es plausible tal cosa? Sí, absolutamente plausible desde el punto de vista psicológico. ¿Y hay evidencia experimental? Sí, no lo hemos cubierto en estas revisiones sistemáticas, pero hay una serie de estudios experimentales que han examinado la exposición de las personas relacionadas con su comportamiento respecto a la bebida. ¿Es coherente? Sí. Y finalmente, ¿hay alguna analogía? Sí, es muy similar a los resultados del marketing de tabaco. Y podemos decir que existe una relación causal entre la exposición al marketing y el consumo de alcohol entre los jóvenes.
enfoques regulatorios van desde no tener ninguna restricción a la autorregulación de la industria o la corregulación hasta restricciones parciales y prohibiciones integrales en todos los medios para todos los tipos de bebidas alcohólicas. Y, por supuesto, los estudios de salud pública demoran varios años y el marketing 2.0, que básicamente es lo que encontramos en las redes sociales y en los medios móviles, tiene un enfoque algorítmico que se basa principalmente en bases de datos privadas a los que los investigadores no tienen acceso. Este es el área de crecimiento más rápido y es la menos regulada y la menos estudiada. Y por supuesto, este marketing es exactamente el que se concentra en las jóvenes. Esta transparencia muestra un resumen a partir de datos que tenemos de la OMS, de la Investigación Global de Alcohol para el 2023, donde podemos ver que las regulaciones obligatorias sobre la publicidad de alcohol aparece en las barras verdes, son las vinculantes y pueden ver que las prohibiciones son las menos comunes en el espacio digital. Así que quería compartir el resto de mi tiempo con ustedes, viendo algunas recientes revisiones de la literatura, que es una revisión que hicimos para la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Es una revisión de las políticas sobre alcohol que examinaron las intervenciones que podrían reducir el consumo de alcohol a nivel de la población. Así que hay una serie de exclusiones de esta revisión. No pudimos usar proxies, así que no pudimos usar, por ejemplo, la mortalidad por cirrosis o muertes por accidentes de tráfico, nada parecido, excepto cuando había muy pocos estudios que evaluaban el consumo. No utilizamos estudios de marketing eh, transversal y también excluimos las simulaciones o los estudios de modelamiento. Así que los estudios tenían que contar además con control eh, de cofinanciadores importantes. Y, y teníamos grupos o jurisdicciones de control adecuados. Estábamos buscando la literatura que hubiese estudiado marcas de manera integral para el marketing de alcohol y resultó que había muy poca investigación que hubiese estudiado los planes sistemáticos de manera integral, debidamente porque son muy escasos. Y había una revisión sistemática que los examina a todos, pero era semi-integral y solo para algunas marcas. Y el problema es que de repente que estábamos mezclando papas con camotes. Por ejemplo, unos segmentos parciales para determinados periodos. Y mi otra investigación ha determinado que las épocas no eran particularmente eficaces. Es decir, si se demora la publicidad del alcohol para después de las 10 de la hora, simplemente se está empujando el momento. Si se empuja en un área, entonces la industria pasa su gasto a otra banda, otro segmento. Así que nos hemos limitado en esta revisión de IRC a lo que definimos como las bandas más fuertes, los horarios más fuertes para el marketing del alcohol. Por ejemplo, hay provisiones para del marketing, por lo menos uno de los tipos de medios más importantes, como los medios impresos, radiales o en las calles. El primero viene de Noruega. Este es un estudio longitudinal a nivel de la población con datos entre 1960 y el 2006 para evaluar esta prohibición muy estricta del marketing de todas las bebidas de alcohol que tenían un contenido mayor a 2.5% que se puso en
vigor en 1975 y determinó el estudio es que se produjo un 7,1% de reducción del consumo de alcohol gracias a esta prohibición. Y luego tenemos otros dos países de la OCDE, de países de altos ingresos, uno de 20 países y el otro de 17 países, que es, vimos una yuxtaposición bastante importante. A primera vista, esos estudios parecen no estar de acuerdo entre sí, pero cuando examinamos con más cuidado, vimos que el primero tenía prohibiciones totales de 0 a 3 dependiendo del tipo de medio, y las prohibiciones que existían para medios impresos, radio y televisión vieron un incremento de 1% en el puntaje de la banda asociado con 8,6% menor consumo de alcohol. El segundo estudio, y lo llevó a cabo un economista que reveló que algunas de sus publicaciones sobre las que había hecho su trabajo para algunas empresas, estudios de abogados que eran financiados por las industrias del alcohol y el tabaco. Y examinamos con mucho cuidado el estudio y determinamos que se habían escondido algunos de los principales resultados. Senco es un modelo de 6 cifras, de 7 modelos, y lo que encontramos es que estábamos más interesados en estas prohibiciones en los medios de difusión para todas las bebidas, excepto para las cervezas con menor contenido de alcohol. Y luego tenemos un estudio de la Columbia Británica final que introdujo una prohibición temporal de septiembre del 71 a octubre del 72, y se encontró que no había ninguna diferencia del consumo en la Columbia Británica, sino más bien un aumento en el consumo durante el mismo periodo en Ontario. IARC tiene cuatro posibles candidatos de categorías para determinar la solidez de la evidencia, y basando en la consistencia de la evidencia, en la fortaleza de las asociaciones y el hecho de que el cofinanciamiento debía descartarse con bastante confianza. Este grupo de trabajo determinó que había suficiente evidencia entre las prohibiciones más estrictas con nuestros resultados. En un artículo del New England Journal of Medicine vemos que se trata de un espacio muy activo en términos de política pública. Uno de los lugares más activos ha sido el de Rusia, que ha llevado a cabo una serie de acciones para limitar la disponibilidad de alcohol, incluyendo algunas eh, provisiones clave en el espacio del marketing de alcohol. Esto no es una evaluación sistemática, pero sí nos muestra las tendencias del consumo de alcohol a lo largo de la línea temporal, que muestra que muchas de estas limitaciones se introdujeron en el marketing de alcohol. Y tenemos una reciente prohibición en Lituania que es bastante estricta. Noruega y Suecia también tienen prohibiciones bastante antiguas. Bulgaria, Finlandia, Letonia, Polonia, España, Eslovaquia y Rumanía no permiten la publicidad de licores en la televisión, y hay una variedad de prohibiciones parciales en las regiones de las Américas. Esto vemos las provisiones parciales a nivel global, que ese es el más común de los tipos de provisiones, y puede ser útil, pero el problema es que las provisiones parciales del marketing son una burbuja que va a empujar el marketing a otras regiones si las introducimos en un punto. Así que hay un gran número de provisiones parciales en la región de las Américas, como pueden ver, y esto es lo que podríamos llamar un enorme potencial de la región de las Américas para actuar con respecto a la robustez basada en evidencia de la investigación. Muchas gracias. Doctor David, muchísimas gracias por su presentación. Creo que es muy clara de cómo la evidencia nos muestra que evidentemente la publicidad incide en la normalización de las bebidas alcohólicas, incide en el consumo
incide en también tener consumo en edades tempranas. Y también de cómo la regulación de la publicidad, del marketing, también previene los daños del alcohol e incide también en una reducción de las medidas de alcohol per cápita. Doctor David, muchísimas gracias. Y para continuar dando contexto frente a estas importantes acciones, vamos a iniciar con nuestro panel en donde vamos a tener diferentes invitados para hablar de cómo avanzar precisamente en esas acciones de regulación. En este panel vamos a estar contando con tres personas invitadas, quienes son Angélica María Claro, quien es psicóloga, especialista en psicología clínica, es oficial de incidencia de Movendi International y tiene una mirada desde la sociedad civil y los derechos humanos. También nos va a estar acompañando Karin Galopé Morvan, quien es profesora de la Escuela de Altos Estudios en Salud Pública de Rennes, Francia, y va a estar compartiéndonos acciones y lecciones aprendidas del modelo francés, precisamente en la regulación de la publicidad del alcohol. Y también nos va a estar acompañando Pablo Norambuena, del Ministerio de Salud de Chile, quien estará presentándonos también la experiencia chilena en la regulación publicitaria y advertencias sanitarias. Va a estar liderando y moderando este panel el doctor Raúl Martín del Campo, asesor para la Organización Panamericana de la Salud en los temas de alcohol y de sustancias psicoactivas. Raúl, adelante. Y muchísimas gracias, Leonardo. Y bueno, retomando un poco de lo que hemos estado platicando, creo que una de las conclusiones hasta ahora del panel pues tendrá que ver con estas restricciones amplias en todos los diferentes medios de comunicación, de la publicidad, del patrocinio, tener cuidado con la interferencia de la industria y bueno, pues justo como toda esta asociación en la publicidad de consumo de alcohol con emociones negativas, cuando estés triste, cuando estés enojado, positivas, cuando tengas ganas de festejar algo, del vínculo, cuando te sientas solo, la moda, la libertad, e inclusive, como algunos de los comentarios que nos ponen en el chat, hasta el tema de encontrar pareja, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante. Veo que tenemos muchos asistentes en el chat que vienen de la área que tiene que ver con el tratamiento y la rehabilitación. Pues también exigirle a los gobiernos el respeto a las personas que están en abstinencia, de no ser bombardeadas por mensajes promocionando el consumo de alcohol, y también de las personas que están tratando de rehabilitarse, ¿no? Que ser bombardeadas por estos mensajes alusivos al alcohol, pues para ellas constituye también una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ahora, para nuestros panelistas que ya nos presentaron, vamos a tener tres preguntas que vamos a compartir con ellos. Son tres preguntas para cuyas ya acordamos la redacción de esas preguntas con ellos mismos, y algunos de ellos van a presentarnos con sus diapositivas. Tenemos muchas ganas de compartir mucha información, pero tenemos cierta restricción de tiempo. Tenemos cerca de 8 minutos para cada uno. Entonces, voy a leer primero las tres preguntas. Acordamos en que ellos van a tener 8 minutos para responder las tres preguntas en conjunto. Vamos a empezar con la doctora Karin Galopel Morgan, y la primera pregunta es, desde sus experiencias, en este caso en Francia, que tiene una ley, la ley Evan, eh, y fíjense lo importante, Francia, que es un país tradicionalmente vitivinícola, con una industria fuertísima, y aún así no hay pretexto, hay una ley que regula la publicidad de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los factores clave que han permitido avanzar en la regulación de la publicidad del alcohol? También, si pueden describir brevemente el contexto político o institucional en el que se desarrollaron estos procesos y los principales desafíos en la forma como superaron estas resistencias. Segunda pregunta tiene que ver con uno de los mayores desafíos, pues tiene que ver con la interferencia de la industria del alcohol. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para contrarrestar esta influencia y sensibilizar a los tomadores de decisiones, ya sea tanto en los parlamentos o en los congresos, como los del poder ejecutivo, que tienen que hacer el seguimiento
el monitoreo y las sanciones de estas fallas a estas leyes, al mismo tiempo que se fortalece la capacidad de los gobiernos y de la sociedad civil para responder de una manera efectiva. Y la tercera pregunta es, desde su experiencia, ¿cuáles consideraría que son los dos o tres principales prioridades que los países de la región de las Américas deberían de tener para los próximos años en avanzar con las restricciones a la publicidad del alcohol? Entonces, doctora Karin Galopel, si nos puede compartir sus experiencias, sus puntos de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos en el idioma inglés, de verdad muy agradecidos y sabemos que lo que usted tiene que compartir con nosotros va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Thank you. I think I understood that you asked me to speak and to Muy bien, share my creo screen. que Yes. me pediste I que understand comparte la Spanish. pantalla. Entiendo un poco de español, Very sí, good. pero no todo. Intenté entender todo lo que me dijiste, Okay. pero Well, bueno, first of all, gracias. Antes que nada, good morning. I think it's a morning for you. buenos días, sé que Thanks a es lot mañana for aún the para invitation ustedes. and Muchas gracias por la invitación for this very y important por todos estos webinar. puntos muy importantes Well, para poder I'm hablar el glad día de hoy. Voy a to answer pedirles, por the question you favor, ask bueno, respecto a las with the tres example preguntas of que me hicieron, con el ejemplo very famous dentro de la that is información que se ha proporcionado. French diplomat Definitivamente me which parece was que voted in se va a presentar el 1991, trabajo que so se hizo not long durante time los ago. años We have all the 1991. Hace evidences that they had bastante presented tiempo in tenemos in this evidencia que se slide. puede So to presentar en esas answer your diapositivas para first poder question from responder a la our primera experiences in pregunta que se France, hace what desde la happened in the experiencia en factors Francia. that ¿Cuáles han sido los factores I can claves go que han this permitido el example of the avance en la WHO regulación de free. la publicidad del Well, I alcohol? had the chance Bueno, to he tenido meet la Claude Evin. oportunidad He de was poder the Minister of Health reunirme con Claude at the Ivan. moment. Él Still alive, es he has been ministro, sigue going to all vivo, the realmente ya elections, no but trabaja I met ahora, him three pero or four times, definitivamente ha and dirigido he diferentes explained equipos, he trabajado that con él muchos tiempos, at y, that time, so y in básicamente le hemos 1991, there was explicado durante two el año main 1991, arguments, vimos que habían dos factors that argumentos específicos, made factores que the tenían que ver en que los hacían political will for poder sure. verificar lo que But es it's el all the apoyo a same. la It's política always the same. del gobierno, It's the y same también para today. If there decir is que no es lo mismo political hoy will, en it does not día. work. And Realmente si no also hay on voluntad factors. política, And realmente according to no him, funciona. De he acuerdo a told lo us que se that refiere a lo que se ha deputies and mencionado MPs en los diferentes adopted the idea of diputados y there were diferentes puntos establecidos, majority existe of una them manera de poder convinced that establecer de que the se regulation podía of llegar a alcohol que el tema advertising de was la a very good way to regulación de denormalize la publicidad en alcohol era alcohol una in manera muy French society. importante de And like you poder say, Raúl, in trabajar spite of con the esto y de fact that there is a normalizar lot el of alcohol en la wine sociedad francesa. Hay maybe muchas consumed preguntas a little respecto en bit lo que se less refiere today. al consumo. Se A lot consume of hoy en día un wine, poco menos en and we are a lot comparación a of hace wine unos producers in años, pero France. poder ver también en lo que se refiere a The Francia y cómo se other ha argument podido dar was esto. also El to otro get a argumento era que consistency también era because importante it tener was the beginning at consistencia, that time porque of era al inicio de esa hora en la que alcohol realmente esos policies in tiempos en los cuales France. realmente las políticas del So the idea was em, alcohol en Francia, lower la the idea es consumption poder of reducir alcohol in esta France. And institución of del course, it was not alcoholismo en lo possible que se to refiere conduct a policy a with poder a establecer ban estas and políticas de other acuerdo measures a los with a puntos very y strong otras competition of the partes alcohol en lo que se industry. refiere So Claude a lo Evin que told es la us that industria. campaigns Entonces, that reduce habiendo alcohol dicho que las consumption could campañas not se be usan para developed reducir while el at the same consumo de time alcohol, no se han podido allowing desarrollar, messages mientras que al mismo encouraging tiempo se permiten alcohol use. So it mensajes que was also one promueven el uso de of alcohol. the Entonces, me factors, the parece reason que es uno de that los was factores, used by una de las Claude Evin razones por las to cuales se go estaba into usando eso a través and de of Cloud course Evin classical y por arguments, supuesto health también arguments to argumentos reduce clásicos mortality, para to poder reducir discourage la alcohol consumption, mortalidad a like este punto de David consumo, como por ejemplo highlighted. It poder was not establecer evidence-based at ello. that time, No but es algo de now acuerdo it's evidence-based. basado en So evidencia of se course to puede dar protect ello, young pero people from primero alcohol para poder advertising. proteger a las But personas I'm speaking jóvenes, of más que the nada de WHO, la and I think it's publicidad de alcohol, important pero to creo que es understand importante que podamos what entender is it,
¿Qué es esto? ¿Cuál es la ley Evin en alcohol? Y actualmente, actualmente es una ley muy interesante. Es muy interesante porque básicamente está viendo la exposición y es mejor dentro de lo que se refiere a poder ver, tener ninguna regulación para nada. Y definitivamente unos puntos muy interesantes a ver, ya que vemos que hay ciertas limitaciones en lo que se refiere a este punto, pero también como es una ley parcial podemos establecer algunas limitaciones que se establecen dentro de lo que es el contenido de la publicidad. Y vemos también que hay algunos puntos obligatorios que deben ser presentados bajo todos estos puntos específicos, fuera dentro de lo que se refiere a estas áreas. Y de hecho vemos que la publicidad colabora con ello y nos permite a nosotros poder, bueno, primero la idea acerca de todo lo que se refiere a los medios, em, de poder tener limitaciones en los medios. Es más que nada dentro de lo que se refiere a los medios en prensa que se establecen en diferentes horas del día, en el internet, en páginas web, etcétera. Vemos que no es posible siempre estar limitando ello en, por ejemplo, las revistas o los periódicos durante, vemos que no es posible poder manejar también a veces temas en su totalidad en temas de Internet o publicidad, ya que, como hemos dicho, es algo parcial más que nada. Se establece el contenido en lo que se refiere al empaquetamiento. Es importante poder resaltar esto, ya que definitivamente nos da todo lo que necesitamos para poder evaluar el empaquetamiento, que también está incluido aquí, no solamente en lo que es la publicidad, sabemos eso, dentro de lo que se refiere a la industria. Y podemos ver que realmente es muy importante y es una parte muy importante de la herramienta. Entonces, siguiendo esto, vemos que también estos mensajes escritos deberían referir solamente a lo que son las calidades y las características de los productos. Significa que también se va a poder manejar todo lo que se refiere a la información. Significa esto básicamente que este tipo de publicidades que sean los diferentes países no siempre va a ser posible verlos en Francia. Básicamente lo que podemos ver es esto de aquí. No es posible combinar em, el alcohol con las fiestas, con amistades. Por ejemplo, lo que vemos aquí respecto a lo que no encontramos en Francia, ya que no está válido ese tipo de publicidades y también el empaquetamiento. Y finalmente, en lo que se refiere a poder informar a los consumidores, informarles acerca de lo que se refiere en la que, por ejemplo, la empresa tiene que establecer ciertos mensajes como el que vemos aquí. El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Consumir con moderación. Podemos ver aquí esto que se puede dar como una primera parte, que es la advertencia que se da. Uno puede ver aquí la segunda parte que se establece en lo que se refiere a los diferentes cambios aquí y podemos ver que sí se ha entrevistado y se ha establecido esto para todas las personas actualmente que están informadas dentro de la implementación de lo que es la evaluación y poder verificar de que todo era bastante agresivo. Y en lo que se refiere a inicios del año 1991, de su adopción en 1991, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ya que actualmente, bueno, la razón por esto es en lo que se refiere a que se va muy cercano a esta parte y definitivamente muy en favor del por qué. Entonces, desafortunadamente, en lo que se refiere a estos puntos importantes que se entregan, es que en el año 1991 vimos que estos paneles de publicidad ya no eran permitidos y en el año 1994 se permitió colocarlos dentro de las calles. En el 2005 se permitió que básicamente los vendedores pudieran presentarlo, pero no era disponible poner, digamos, personas hasta el 2005. Y por supuesto, hasta el 2009 tuvimos la posibilidad de poder
promover el alcohol en el Internet. Y esto no estaba en la lista de lo que se refiere a esta ley. El Internet no existía en el año 1991 cuando se empezó a trabajar en esto. Y el último eh, era en referente a la calidad, la producción, el contenido. No vamos a entrar a mucho detalle porque lamentablemente no hay mucho tiempo. Pero al inicio de aquí era poder ver aquí en el año 1991 a medida que esa ley era muy efectiva dentro de lo que se refiere a esta parte. No era posible ver, digamos, personas específicas en el Internet. Entonces, creo que es muy importante poder prevenir la ley y poder argumentar las experiencias de diferentes países, incluyendo Francia. Así que eso lo hicimos. En la investigación analizamos los argumentos, los usamos para poder desarrollar lo que se refiere a la ley y que es muy similar a otros países. Me parece que es importante que las ONGs puedan conocer y puedan trabajar de acuerdo a los argumentos. Aquí se dice que en lo que se refiere a las autorregulaciones y cómo es suficiente para poder hacer que las regulaciones sean correctas, porque sí vemos que uno es responsable. Y también otros argumentos que hemos encontrado en Francia dentro de lo que se refiere a un consumo moderado puede ser beneficioso, no es malo. Es algo complejo dentro de lo que se refiere a la industria para poder hacer de que sea complejo para la libertad de expresión y poder ver todo lo que se requiere a este punto. Y por supuesto los argumentos económicos debido a lo que se conoce en lo que se refiere a poder dar una mala imagen del vino específico en otras partes del mundo y poder tener inefectividad a la hora de desalentar el consumo del alcohol y es abusivo referente a lo que se refiere a la parte de higiene. Sorry, Karen, you have been muted. Can you unmute yourself, please? Sorry. Yeah, okay, yeah. Thank you very much. Disculpen, Go ahead. Thank you. disculpen, se mutió mi micrófono. Bueno, y la última diapositiva aquí es acerca de lo que podemos hacer en los siguientes 2 años. Y es muy importante para poder evaluar ello, de acuerdo a esta información, siempre se intenta poder quizás usar esta ley de una mejor manera en las ONGs y poder ver lo que se necesita aquí. Aproximadamente al 90% de lo que se refiere al consumo y para poder verificar el monitoreo dentro de lo que se refiere. Y eso se esfuerza en la ley. Esencialmente, para poder hacer la investigación, trabajamos mucho con ellos, en lo que se refiere a eso, para poder informar a las personas, porque creo que las personas a veces en Francia o en otros países son muy ingenuos a la hora de estar informados acerca de las diferentes formas que existen de consumo, de publicidad, de consumo de alcohol y empaquetamiento también. Y estos impactos en lo que se refiere a establecer las campañas. Y básicamente, de acuerdo a lo que es un reporte nacional establecido por los expertos, se me informó lo que se nos recomienda a nosotros en esta parte, ya que fue un reporte elaborado hace 2 años. Recomendamos que se pueda lograr esto para lo que te ha mencionado siendo lo mejor, como por ejemplo Noruega, para poder incluir todo lo necesario que se hace en ese momento y para que podamos también verlos en lo que se refiere a personas jóvenes y, por ejemplo, ver cómo se introduce la publicidad y estar muy preparados para poder luchar contra
lo que se refiere a la industria del alcohol, pensar en argumentos, estrategias, poder realizar investigaciones y evaluaciones y poder hacer lo mismo para ONGs para que puedan manejar el tema de la industria del alcohol. Muchísimas gracias por su atención y también solamente para mencionar la información de Claude Ivan, estoy muy orgullosa de la información y de poder trabajar con él en la investigación que hacemos para lo que se refiere a esto. Tienen que hacer lo mismo y poder buscar dentro de lo que se refiere a la regulación de la Thank publicidad. you very much, Muchísimas gracias. Professor Muchísimas gracias. Galopel Morgan. This has been very illustrative about this comprehensive ban and all the challenges facing the interference from the alcohol industry. It's not just a battle. It seems it's a whole war year through year. So thank you very much. You're so kind. Muy bien, bueno, comentábamos, ¿no? Que la industria siempre va a seguir intentando hacer algo de interferencia. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente panelista. Vamos un poquito retrasados de tiempo, pero es importante que escuchemos las opiniones de todo. Y ahora tenemos un ejemplo para Latinoamérica con el doctor Pablo Norambuena del Ministerio de Salud de Chile. Entonces, doctor, adelante, por favor. También traes unas diapositivas que quieres compartirnos y ojalá nos podamos ceñir al tiempo de 8 minutos. Sé que tenemos mucho que comentar, pero vamos a tratar de ceñirnos al tiempo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer siempre encontrarme con ustedes y con los colegas y personas de la región. Vamos a ver qué hago en 8 minutos. En Chile tenemos una regulación reciente de publicidad de bebida alcohólica. ¿Ya? Esa regulación, esa ley es del 2021, comenzó a ser implementada recién en el 2024, el año pasado, y sigue su implementación en el 2026, y sobre eso quisiera contarles algunas cosas, ¿sí? Em, Primero, antes del 2021, como contexto, Chile no tenía una regulación alguna para la publicidad de bebidas alcohólicas. Ninguna ley aludía a esto, excepto normas generales de contenido para emisiones de la televisión, que no tenía fuerza legal, y un código chileno de ética publicitaria, que es que es un código voluntario, digamos, por la CONAR, que es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, naturalmente de la industria, de los productores. Y quisiera bueno, no sé si lo alcanzan a ver en la página, pero más o menos que esta es la regulación donde se evitaba, digamos, se llamaba a evitar la publicidad con menores de edad y la publicidad que se relacionara con conducción en vehículos motorizados, etcétera. La evidencia muestra que los códigos que la autorregulación no funciona, que los códigos voluntarios de la industria tampoco, y eso lo podemos ver acá. Esto es una actualización para el profesor Jerningham. Como ven ahí arriba a la izquierda está la foto que mostró él, ¿no? Es chilena. Y abajo hay otro equipo, esta foto es más reciente con una publicidad de un vodka en la camiseta. La imagen del medio es real, ¿ah? La tapé porque es de alguien que yo conozco. Y es un ropa de bebé, ¿no? Ese bebé tiene menos de un año, ¿sí? Digamos. Esto es de la selección chilena, en la época en que la selección chilena de fútbol era una buena selección de fútbol. Y aquí hay promoción, publicidad, digamos, y patrocinio, ¿ya? La imagen de la izquierda es una figura animada, ¿no? De algunos de los seleccionados más importantes de la época. O esta, por ejemplo, que es una cerveza donde nos preguntamos si esas personas que van ahí tienen más o menos de 18 años, 19, 17, 16 o 21, digamos, lo cual es confuso. Y como ven ahí, va bajando en un skate por una carretera y además por una curva ese muchacho, que es una publicidad bastante confusa. O esta, ¿no? La típica publicidad de bebidas no alcohólicas para niños con forma de champaña. O la de la derecha, vean a una mujer embarazada con espumante, digamos. Esto la industria pidió disculpas automáticamente por esto, hay que decirlo, a los 2 días se bajó. Ellos manifestaron que fue un error y probablemente sí, pero bueno, es interesante verlo. O esta, imágenes confusas, el mismo equipo de antes de la primera foto, lo que ven al medio son consejos que uno daría, ¿no? Acompaña tus pilsen es la cerveza, ¿ya? Con comida, no tomes cuando manejes, toma agua entre pilsen y pilsen, solo para mayores de 18 años, es un consejo positivo, pero que va acompañado de una tipografía que refleja la marca que auspicia este equipo, ¿ya? O esta, que pasó en varias partes del mundo, entiendo, que es un alcohol gel que los productores
donaron, digamos, al Estado en la época de la pandemia y que es de productores de bebida alcohólica. Las botellas que ven ahí abajo a la derecha de la persona que las presenta son bebidas cero alcohol, ¿no? Que es uno de los desafíos grandes que tenemos, creo yo, porque, claro, es la misma botella, es la misma marca, pero ellos, a través de la bebida cero alcohol, hacen publicidad. Bueno, ahí está la ley 2021, el reglamento del 2023, lo cual ya nos empieza a hablar sobre las dificultades que esto tuvo, porque los reglamentos deben ser aprobados por distintos organismos del Estado, ¿ya? Y el Estado representa muchas veces la opinión de la industria, particularmente aquellos organismos del Estado que están relacionados con economía, con hacienda, con agricultura, en un país que también es vitivinícola como Chile. Chile es un país que tiene una industria vitivinícola importante y además de bebida alcohólica, el pisco, nuestra bebida alcohólica, que bueno, es del altiplano, peruana, digamos, y chilena. Es peruana en realidad, pero en Chile gusta decir que es chilena. Y hay importantes productores en el norte de Chile. Entonces, la industria participa de estas discusiones con fuerza. Y bueno, eso tardó el reglamento en promulgarse. Y luego ya está promulgada la primera parte, hay normas gráficas, qué sé yo, hay reglamentos para la fiscalización. La ley incluye dos elementos principalmente. Primero, sobre etiquetado, una advertencia clara y precisa con una mensajería, digamos. Esa mensajería debe incluir embarazadas, menores de edad o conductores, ¿ya? Hay un código gráfico y esto debe ser incluido en toda acción publicitaria que se presente, ¿ah? Y además se incorpora el rotulado de valor energético o de calorías. La advertencia que ocupamos es la que está allá a la izquierda, ¿ya? Y que toma el ejemplo de una advertencia de alimentos que está vigente en Chile antes de esto y que ha sido bastante exitosa y que después de mucha resistencia, también de la opinión pública, hay que decirlo, cuestión que también ocurre para el alcohol, ha sido bien aceptada y por eso se ocupó más o menos el mismo diseño gráfico, ¿sí? Esto entró en vigor a mediados del año pasado, o sea, está funcionando, ¿sí? Probablemente la parte más interesante, desde lo que sabemos por la evidencia científica, para efectos de reducir las consecuencias sociales y sanitarias del consumo de alcohol, son las reglas de publicidad, naturalmente, ¿sí? Hay reglas horarias para televisión y radio, y particularmente es interesante la prohibición de bebidas alcohólicas de manera directa o indirecta en actividades deportivas, ¿ya? Así como en artículos deportivos y en cualquier situación o actividad destinada particularmente a menores de edad. Esto va a entrar en vigor el próximo año, a mediados del próximo año, o sea, esto todavía es un tema que tenemos que ver con calma. Vean, algunas ideas, porque después vienen algunas imágenes y termino, así que voy a aprovechar mis dos últimos minutos. La ley, sí, que se promulgó en Chile, son cuatro proyectos de ley que fueron incorporados en solo uno. El primero de esos proyectos de ley era el año 2002, de manera que tardó 20 años, digamos, en promulgarse una ley específica para esto, y los proyectos de ley dan cuenta de las dificultades y distintas opiniones relacionadas con la materia. 20 años de discusión. Probablemente la resistencia más grande en nuestro caso es la industria influyendo, ¿sí? Sobre naturalmente gobiernos, el poder ejecutivo, distintos ministerios y particularmente y parlamentarios, por supuesto, y sobre la opinión pública, ¿no? Medios de comunicación, notas en prensa que aluden indirectamente a esto, no niegan la necesidad, más bien aluden indirectamente. Hay que preguntarse si esas notas de prensa estaban financiadas, por supuesto. Pero quiero terminar con los facilitadores, ¿ya? Porque creo que ahí hay algunas cuestiones que podemos decir como ejemplo, digamos. Eh, Había cierta tendencia previa a la pandemia hacia iniciar algo en este sentido, ¿ya? El gobierno previo a la pandemia ya había estado interesado en reactivar, digamos, una mesa junto con algunos parlamentarios. Ahí se dio una unión positiva. La pandemia tardó esto, lo retrasó. No obstante, el gobierno actual, que ya está terminando, incorporó la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas dentro del programa de gobierno. Cuestión que fue muy importante no solo por el elemento declarativo, sino que porque en la medida que el gobierno lo declaraba como prioridad, también los órganos de gobierno que hacen coordinación del Estado, y no solamente los ministerios que uno podría denominar técnicos como el Ministerio de Salud, ¿sí? O el Servicio Nacional de Drogas, en Chile tenemos un Servicio Nacional de Drogas. Eso quiere decir que el Ministerio del Interior, las subsecretarías vinculadas a la relación entre el gobierno y el Ejecutivo, podían tener dar urgencia, dar tiempo, poner el tema en el Parlamento y en la discusión de manera mejor que lo que era antes, ¿no? Pero además habían algunos elementos técnicos que nosotros tenemos y entendemos que no están disponibles para todo en la región, pero sí nos sirve el paquete técnico SAFER.
Asimismo, que el alcohol fueron los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, un elemento que lo señalamos. En Chile tenemos una estrategia nacional de alcohol y la estrategia nacional de salud también había un vínculo con esto. Los marcos, en todo caso, no cierran las discusiones, pero sí son un buen argumento para comenzar. En Chile teníamos una regulación de tabaco de publicidad y de alimentos de publicidad, como ya les contaba, que también es un buen antecedente. Tenemos buen dato epidemiológico en Chile más o menos y tenemos estudios de consumo per cápita, que son estudios que la industria niega, y particularmente dos estudios que fueron muy importantes en las discusiones con la industria. Primero, un estudio de costos económicos y sociales del consumo de alcohol, que sirvió para desactivar, digamos, el mensaje que daba la industria de que poner una ley iba a significar también costos económicos para muchas regiones de Chile, para muchos trabajadores, etcétera. Y por otro lado, un estudio que hizo el Ministerio de Economía en Chile para ver cuál era la advertencia más adecuada, donde incorporó que la advertencia de cáncer era la más efectiva, ¿ya? Como ven, la advertencia de cáncer no quedó finalmente, fue parte de la negociación o de la discusión o de lo que cayó, pero elevó el tenor de la discusión de manera tal que permitió que se pusieran otros temas o se aprobaran otros temas. Em, bueno, para terminar, la discusión fue muy larga, ¿ya? Vean que la ley se promulgó en 2021, el reglamento es del 2023, la implementación es 2024 y sigue el 2026. La discusión todavía se da, muchas veces con argumentos, algunos falaces de la industria, como por ejemplo que esto afectaría la imagen país, ¿no? Argumentos muy discutibles. La mayor parte de los argumentos podían ser discutidos a partir de la evidencia local es importante. Recomendaría ocupar evidencia local, si es que no hay, ocupar recursos disponibles, hay algunos recursos gratuitos para estimar costos sociales del consumo de alcohol. Las experiencias internacionales, la ley francesa para nosotros fue muy importante porque demostraba que un país vitivinícola podía instalar una ley de este tipo, así que fue muy importante. Y bueno, y generar, por supuesto, mesas de coordinación, dar información constante, participar en los medios de discusión. Por último, el etiquetado, si bien probablemente no sea el elemento principal desde el punto de vista de la evidencia científica, yo diría que es un buen tema para comenzar, ¿ya? En nuestro caso, curiosamente, la mayor parte de las discusiones, probablemente todas las discusiones fueron por etiquetado y no fueron por publicidad, ¿sí? El etiquetado se llevó toda la atención y nos permitió, digamos, avanzar mucho en publicidad, cuestión que entendemos que es muy importante. ¿Ah? Quedo disponible para ustedes si la experiencia sirve, ¿ah? Con más detalle. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, que tengamos ejemplos como el de ustedes, de que con voluntad política se pueden hacer cosas. Hay que tener paciencia, hay que tener tenacidad, pero se logran. Así es que de verdad, muchas felicidades, muchísimas gracias. Y bueno, ahora es fundamental que tengamos también a la sociedad civil que nos critique, que nos diga qué se ha hecho bien, qué falta por hacer y que traiga la voz de los ciudadanos. Así es que desde Colombia. Angélica María, claro, por favor, bienvenida y adelante. 8 minutos, por favor. Gracias. Que nos unamos para colaborar, porque de hecho somos muy importantes en hacer, ayudar a que esto sea posible. Pues muy buenas, hasta acá poniendo mi tiempo para ser muy juiciosa. Muy buenos días, tardes ya, los saludo desde Bogotá. Y yo quiero empezar con algo parecido a lo que hizo David en su intervención. Yo no tengo diapositivas, pero recordemos de que estamos hablando, y yo lo quiero poner un poquito en una perspectiva distinta. Cuando yo pienso en la publicidad, promoción y patrocinio, yo pienso en una intervención que implementa la industria del alcohol. Y yo soy psicóloga, entonces yo pienso como psicóloga, es una intervención en el sentido en que es una actividad que hace la industria para cambiar comportamiento. Los seres humanos no nacemos consumiendo alcohol. Los seres humanos no nacemos necesitando consumir alcohol. Luego, en este caso, tenemos una industria que es uno de esos actores de nuestras culturas, sociedad, ambiente, que actúa para que las personas inicien a consumir alcohol. Una vez inician, mantengan el consumo o incluso lo incrementen, bien sea en frecuencia, en cantidad, que haya más ocasiones de consumo y esos mensajes que vemos en la publicidad. Entonces, primera cosa, publicidad, promoción y patrocinio es una intervención de la industria del alcohol para que haya un consumo de alcohol. Claramente esa es su intención. Ahora,
Recordemos también lo que dijo David y yo creo que esas cifras son muy importantes para entender de qué estamos hablando. La industria gasta, de nuevo, para los que estaban de pronto con traducción y no dimensionamos bien la cifra que nos dijo David, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares se gasta la industria al año en publicidad de alcohol. Y de hecho eso no es toda la industria del alcohol. Esos datos que nos compartía David, yo tenía también el dato del 2019, nos compartía el del 2024. Nos está hablando de las 7 empresas de alcohol que están dentro de las 100 empresas del mundo que más gastan en publicidad. Y de esas 100 empresas que más gastan en publicidad, 7 son industrias de alcohol, de las cuales la primera, AB InBev, eso es Grupo Modelo en México, eso es Bavaria en Colombia, eso es Ambev en Brasil, está Heineken, está Diageo, bueno, y las demás. Solo esas 7 gastan de nuevo entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año en esta intervención. Esa es la platica con la que cuentan para implementar su intervención. Y además su intervención la implementan de tal forma que le llega a todos los seres humanos de una población dada que no está protegida contra esa intervención. Así que no solamente te llega a ti, sino a tu hermana, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu vecino, al tomador de decisión, al ministro, a la ministra y demás. Entonces, es una intervención muy efectiva por donde se la vea. Y cuando uno le pregunta a incluso a un colega psicólogo o a un tomador de decisión o a un papá o una mamá, bueno, ¿y qué hacemos ante esto? La solución que se les ocurre es competir con esa intervención para lograr un cambio de comportamiento distinto, disminuir el consumo o que no inicie el consumo. Cuando la solución más evidente es la que estamos hablando acá. La solución es, miren, pues de entrada, los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a la población para que la industria no pueda intervenir en nosotros para aumentar el consumo de alcohol o para generar el consumo de alcohol. Esa es la intervención más evidente, protegernos de esa intervención. Y la pregunta con la que iniciaba este conversatorio, Raúl, yo te dije, esa es una pregunta muy optimista. ¿Cuáles son los factores claves de avance en la región de las Américas? Y la verdad es que con la mano en el corazón, mirando los datos, pues no hay mucho avance. De hecho, no hay avance en la región en el tema de cómo los gobiernos se están protegiendo de esta intervención. Y lo que sí puedo decir es que este webinar nos ayuda mucho y que de hecho cosas que nos pueden ayudar mucho es visibilizar que de hecho a la gente sí le preocupa este tema. Hay una encuesta que hizo Vital Strategies al respecto y más del 70% de la población, porque hay algunos países, creo que México, Colombia y Brasil están incluidos en esa encuesta que hicieron y mostraban como más del 70% de la población decía, nosotros sabemos que la publicidad influye en el consumo de los jóvenes, que hace que el consumo sea deseable. Eso tenemos que mostrarlo. Y también es importante hablar positivamente de esta política. Tenemos que nosotros traer los argumentos de la evidencia y decir cómo esta política nos beneficia. Este tipo de cosas ayuda a cambiar el discurso, porque si estamos viendo que en la región más o menos el 50% de los países, y aquí voy a responder ya un poco la segunda pregunta tuya, Raúl, sí que ese 50% de los países nos decían que en sus gobiernos ha habido interferencia o que la industria intenta interferir con las políticas de alcohol, pues entonces es importante tomar medidas al respecto. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Lo primero es, miren, monitoreemos, documentemos, analicemos lo que hace la industria del alcohol, empezando por cómo habla la industria del alcohol, cuál es la narrativa que en la opinión pública la industria del alcohol posiciona. Y lo primero que hay que hacer es no repetirla, no repitamos la forma en la que habla la industria del alcohol, porque le estamos haciendo un favor a una industria que ya tiene miles de millones de dólares para intervenir en el sentido contrario. Entonces, no repetirlo. Segundo, nosotros ya, miren, lo que nos dijo Karim de Francia, lo que nos dijo Pablo, ya sabemos qué argumentos nos va a decir la industria. No salen con nada nuevo. Incluso, independientemente de cuál sea la política de alcohol, les aseguro que les puedo listar todos los argumentos que la industria dice. Entonces, preparémonos con datos para esa información.
expongamos las prácticas de la industria. Eso también es súper importante. Tú lo decías, Raúl, al principio tenemos varias personas conectadas que trabajan en tratamiento, en rehabilitación. En Australia, por ejemplo, hicieron un ejercicio muy juicioso donde exponían cómo la industria del alcohol efectivamente direccionaba su publicidad a las personas que buscaban en buscadores ayuda por consumo de alcohol. Entonces, la industria que supuestamente se muestra como el aliado, el que quiere también contribuir a esto, es la misma que está dirigiendo publicidad a personas que buscan ayuda en línea. En el caso de Movendi, me queda un minuto, hicimos una trabajo con también la regional de OMS del Pacífico y allá hacíamos una revisión de casos jóvenes en la vida real, miraban en la vida real cuántas veces se exponían a publicidad, se sistematizó y se documentó y se expuso para dimensionar de qué estamos hablando. Y también voy a hacer aquí una cuña, por ahí más o menos en un mes en Movendi vamos a lanzar una guía que por ahora va a estar en inglés. Yo espero podamos traducirla también, tenerla por lo menos en español o portugués para la región, pero va a estar en inglés en un mes y es una guía para ayudar a prevenir los conflictos de interés con cosas muy específicas que podemos hacer. Para empezar, reconocer el conflicto de interés. La industria del alcohol no es un aliado. La industria del alcohol tiene un interés distinto, por lo tanto, no tiene sentido alianzas gobierno-industria, no tiene sentido, tenemos que dejar de normalizar los programas de responsabilidad social empresarial. Y ahí ya el tiempo se me acabó. 30 segundos o menos. Bueno, pero decirles que ahí vamos a estar compartiendo cosas muy importantes. Así que la última pregunta era prioridades. Miren, fortalezcamos las alianzas gobierno, sociedad civil, academia, súper importante, e incluso digo yo entre agencias. Muy bueno este espacio de OPS, pero también llamemos a UNICEF, al PNUD, a UNODC. Esto es importante, el trabajo en alianza. Visibilicemos los daños, como lo que nos decía Pablo, súper importante. Organicemos la casa, miremos en cada país qué tenemos de publicidad, cuáles son los vacíos legales, como quién tiene y quién puede hacer cada cosa. Bueno, y yo insisto, normalicemos que esto es un tema que sí nos preocupa, que tiene solución y que juntos podemos lograrlo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Creo que todo esto es valiosísimo para toda la cooperación que queremos hacer y voy nada más a sumar un ejemplo más, que es, imaginémonos todos estos estudios que se han hecho en donde han dado cuenta de cómo niños de 6 7 años en cada país, si ustedes les preguntan, les pido que ustedes también hagan un ejercicio parecido, a ver qué respuesta tienen de sus sobrinos, de sus hijos, si les preguntan cuáles son las marcas de cerveza que se venden en su país van a saber específicamente decirles cuáles son las marcas. Desde esa edad, 6 7 años, la industria empieza a posicionar su producto en las mentes de estos niños, de manera que cuando a los 11 12 años, como decía el doctor Renato, empieza a haber esta inquietud por ver qué pasa con el tema del alcohol, pues ya tienen varios años de vida estos niños generando una expectativa de lo que pasa cuando beben alcohol. Entonces, por eso es importantísimo que trabajemos y como dicen con otras agencias y otros actores que trabajan también con las infancias para poder proteger a nuestros niños de la exposición a este tipo de contenidos. Ya le paso la palabra a Leonardo. Todavía tenemos un video porque es muy importante que hablemos ahora del tema de la promoción en Internet y redes sociales. Y bueno, entonces ya después vamos cerrando. Adelante, Leonardo, por favor. Gracias. Raúl, muchísimas gracias a ti y bueno, a todas las personas que estuvieron compartiendo en el panel porque creo que nos dan línea precisamente de cómo avanzar en esas acciones para restringir la publicidad del alcohol, qué factores normalmente han facilitado y obviamente también cuáles son esos desafíos. Como bien lo planteas, hemos recibido de parte del jefe de la Unidad de Legislación y Políticas de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Ben McGrady, un video para poder reflexionar acerca de de las opciones también para regular el mercadeo online. Entonces, en este momento vamos a compartirles este video y mientras vamos reflexionando frente a lo que nos dice el doctor Ben, los invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través del chat.
Hello, my name's Ben McGrady. I'm joining you from the Public Health Law and Policies Unit in the Health Determinants Promotion and Muy Prevention bien, buenos Department. días. En lo que se refiere a este departamento, en lo que se refiere, me han pedido que yo hable hoy día acerca de lo que es el mercadeo digital. Vamos a empezar primero, aunque nada, ¿qué cosa es el mercadeo digital? Existe una serie de tipos distintos de mercadeo digital. Tenemos diferentes marcas, diferentes productos que pueden incluir en lo que se refiere, por ejemplo, a algún tipo de publicidad de búsqueda donde uno empieza sugerencias dentro de lo que se refiere a estos productos o incluso poder ver estas páginas web que incluyen lo que es la presentación a través de paneles u otras publicidades que se pueden dar en páginas web también, incluyen mensajes de texto, correos electrónicos con publicidades que se envían directamente de las empresas dentro de lo que se refiere a poder empezar, que puedan incluir a estos puntos en los cuales, por ejemplo, se verifica todo lo que son notificaciones y también publicidades que pueden aparecer durante usos del aplicativo. También mercadeo, la influencia del mercadeo durante el uso individuo de los medios sociales o otras plataformas que manejan los productos o incorporan los productos dentro de su contenido que pueda tener influencia dentro de lo que se refiere a estos puntos, especificando estos sitios. Y también vemos diferentes tipos de medios sociales en lo que se refiere a la publicidad de los sitios, publicidades, utilizan diferentes técnicas que están diseñadas para poder promover el uso de productos y crear también una sensación específica para cada uno de los diferentes productos y también diferentes formas de mercadeo digital. Hemos visto que esto se puede incorporar para lo que son diferentes tipos de contextos y ver que muchos de ellos pueden estar encontrados en diferentes plataformas. Para poder reconocer lo que se refiere al mercadeo digital, es que también es una forma distinta de lo que es el mercadeo tradicional respecto a lo que se refiere hoy en día, es mucho mayor. Podemos ver estos puntos. Asimismo, estamos expuestos a lo que es el mercadeo digital de una manera distinta, como por ejemplo un panel que que ocupa espacio debido a que este contenido se está buscando referente a lo que es el interés, viendo lo que se refiere a el mercado digital que es diferente, podemos ver dentro de lo que se refiere al historial de búsqueda y también diferentes puntos que se pueden tomar dentro de lo que es el historial de búsqueda que tenemos, historial de compras o el historial que tenemos dentro de nuestros dispositivos. Es bastante poderoso y hace que esto cumpla con lo que se refiere al mercadeo tradicional, que estaba más relacionado con los diferentes espacios y contextos que se pueden establecer, donde es un poco más difícil encontrar un tiempo o una audiencia para poder ver aquí los desafíos que logramos en lo que se refiere a la regulación del mercadeo digital. Primero vemos fragmentos, leyes fragmentadas. Vamos a ver más a detalle en un momento, pero básicamente lo que decimos es que existen ciertas reglas que se puede dar en lo que se refiere a un nivel que requiere algún tipo de coordinación. Asimismo, que lo vemos como difícil a veces el gobierno poder, digamos, ejecutar su jurisdicción. Dentro de este punto también vemos en lo que se refiere a diferentes poblaciones que se ven como objetivos a través de un contenido visual y diferentes técnicas que se puedan desarrollar durante el tiempo en lo que se refiere al mercadeo, diferentes técnicas que se puede establecer y puede ser muy difícil pedir al gobierno que asigne recursos para poder hacer un monitoreo efectivo y poder reforzar estas cosas. Sin embargo, hay opciones que pueden manejar cada uno de los desafíos y vemos diferentes opciones que se pueden dar. Primero, en lo que se refiere a la coordinación legislativa, normalmente se maneja esto a través de lo que es una coordinación legislativa, es decir, la coordinación que se da a través de relevantes puntos relevantes, factores importantes, y eso específicamente se hace en este nivel del punto legislativo. Tenemos diferentes partes que se pueden establecer y también tenemos puntos transversales que pueden dar información, que pueden incluir las leyes de publicidad, las leyes de publicidad, las leyes de derecho al consumidor,
protección al consumidor, mercados digitales, etcétera. Cada una de estas leyes potencialmente es diferente de una de la otra en lo que se refiere al alcance de la jurisdicción respecto a lo que se prohíbe o lo que se permite, y en quien tiene el poder de poder monitorear el cumplimiento, poder reforzarlo y potencialmente respecto a cuál va a ser la responsabilidad dentro de cada uno de los puntos. Cuando empezamos a ver dentro de lo que se refiere, asegurarnos dentro de lo que se parte y a este nivel dentro de lo que es específico, por ejemplo, para lo que es la ley de alcohol, que puede incluir una referencia cruzada a estos puntos de otras agencias que son responsables para estas áreas, para así poder expandir estos puntos específicos dentro del contexto del alcohol. A veces vemos que tenemos estas referencias para lo que se refiere al alcohol y poder verificar algunos puntos específicos dentro de lo que se requiere para el mercadeo, y también poder ver el uso de lo que se refiere a los poderes de monitoreo y poder ver cómo eso va manejando dentro de lo que es este ejemplo a este punto. Entonces decimos que en algunos puntos una coordinación requiere esto para poder establecer lo que se refiere al mercadeo y poder manejar dentro de las agencias gubernamentales fuera del el sector y tener una respuesta correspondiente para el mercadeo digital. Además, vemos ejemplos de los países que definen sus jurisdicciones y ejercen esta jurisdicción de manera muy efectiva. Por un lado, es tentador pensar que podemos aplicar nuestras leyes solamente a los actores domésticos o al contenido doméstico, pero en realidad los países están definiendo y ejerciendo sus jurisdicciones con respecto a cualquier contenido que ingrese a sus jurisdicciones y cualquier contenido que sea visto dentro de sus países. Y hay algunos ejemplos, como por ejemplo de China y de México y de Brasil, que básicamente enmarcan este tipo de alcance jurisdiccional, y esencialmente los gobiernos necesitan aplicar las leyes de esta manera para prevenir que se eviten las prohibiciones nacionales o las restricciones nacionales por parte de actores que simplemente están trabajando fuera de sus jurisdicciones. También es importante o posible que los gobiernos tengan como objetivo el marketing dirigido en un contexto de las bebidas alcohólicas, como por ejemplo en el caso de los productos de tabaco. Si hay una restricción integral que implica una prohibición completa de la publicidad, promoción y auspicio, sería una solución ideal que cubre tanto los medios tradicionales, digitales, todos los tipos de medios. Eso sería ideal, pero si no se tiene una restricción completa, como esto es también importante, eh, enfocarse en el marketing dirigido. En muchos países, en el contexto del alcohol, por ejemplo, vemos restricciones no solamente para las bebidas alcohólicas, el marketing de estas bebidas para los niños, sino que mientras que se permite el marketing para adultos, pero no para los niños. Entonces, estas limitaciones de los objetivos de la publicidad en los espacios digitales. Esto podría incluir varios pasos, como por ejemplo exigir la verificación, mecanismos de verificación de edad para diferentes sitios web y plataformas de medios de redes sociales, y para las páginas web de los de la publicidad alcohol, y utilizar las leyes de protección de la confidencialidad también. También podría ser posible, desde una perspectiva técnica, exigir que el marketing no se dirija a quienes tienen menos de 18 años, por ejemplo, exigiendo que un conjunto específico de intereses asociados con un producto o la publicidad de alcohol que probablemente estarían asociados con poblaciones de menos de 18 años. Entonces, por supuesto, podríamos recomendar enfoques integrales, y estos enfoques que también son integrales como posibles, que idealmente cubrirían todos los tipos de marketing, y en dicha situación podría ser necesario hacer cumplir la ley, inclusive desde el punto de vista de las leyes de protección de datos, pero no dirigirse exclusivamente a la publicidad para determinados grupos sociales. Es importante
importante que en los espacios digitales aseguremos que los niños y otros en situación de vulnerabilidad no queden expuestos a esta cuestión de la publicidad. También sería posible eh, eh, enfrentar las técnicas nuevas y emergentes de publicidad, como por ejemplo el marketing con los influencers y las técnicas de enganche. Un país que tiene regulaciones generales que gobiernan estos tipos de influencias. En muchos países se está desarrollando reglas específicas para este tipo de influencias como parte de las leyes de protección al consumidor. También es posible tener leyes generales sobre el enganche de los usuarios y también es posible tener cosas específicas para el sector, como por ejemplo el sector del alcohol, leyes específicas para el alcohol sobre técnicas de compromiso, de comprometer a los usuarios, como por ejemplo para los medios sociales. Y estoy aquí hablando de una situación que, por ejemplo, el fabricante de bebidas alcohólicos o de una marca utiliza sus propias páginas de medios sociales y fomenta a que los usuarios compartan su contenido, compartan estos materiales como por ejemplo sobre eventos en vivo donde se promueve su producto y otras técnicas. También es posible restringir el uso de estas técnicas en muchos casos. Esto es sumamente importante porque las plataformas de las redes sociales son especies a los que los niños y los jóvenes, en donde los niños y los jóvenes forman su identidad. Así que es necesario regular estas nuevas técnicas de marketing, además la publicidad pagada que se plantea en las redes sociales. Y también sería posible regular a los mismos influencers, los mismos influenciadores, para regular las empresas que contratan esos influencers, esos influenciadores, para que mantengan una relación comercial. Así que evidentemente el Internet es enorme en el sentido de que hay una enorme cantidad de información al respecto y los diferentes entornos en línea, pero hay enfoques de monitoreo que están disponibles para los gobiernos. Vemos tres enfoques principales que utilizan los gobiernos. Unos que son las inspecciones en línea y la otra son las inspecciones en las que un ministerio de salud, por ejemplo, puede ver e inspeccionar el contenido en línea. Y otro enfoque es el uso de búsquedas en entornos en línea de la publicidad y completarlos de una manera más eficiente utilizando recursos humanos, personal, por ejemplo, para reunir esta información. Y por último, hay otra opción que se utiliza en diferentes contextos, que es la obligación de revelación y que se puede hacer cumplir para los diferentes actores de la cadena de suministros del marketing. Por ejemplo, en las plataformas de los medios sociales, los agencias de publicidad y otros que participan en las corrientes en el contexto del alcohol. Así que estamos identificando en el marketing las inspecciones que pueden ser utilizadas con respecto a los mismos usuarios. Y aquí regreso al punto que mencioné anteriormente sobre la coordinación legal. Así que cuando vemos toda la gama de diferentes leyes que podrían gobernar los mercados digitales, como por ejemplo las leyes sobre publicidad, de radiodifusión, de protección del consumidor y otras leyes sobre los medios, vemos que hay una serie de agencias de los gobiernos que son responsables de hacer cumplir estas leyes y también vemos que hay también mecanismos de refuerzo o de cumplimiento reactivo que se pueden utilizar, pero hay toda una gama de sanciones de diferentes y de mecanismos de cumplimiento que pueden utilizar los gobiernos para moderar el contenido de los sitios web, por ejemplo, mediante la emisión de advertencias, el bloqueo o tecnología de filtros. La eliminación de los resultados de las motores de búsqueda, suspensión de cuentas, etcétera. Y las leyes sobre la restricción de la publicidad del alcohol generalmente
se pueden hacer cumplir con los diferentes capacidades de las agencias gubernamentales responsables del monitoreo y todas las diferentes sanciones que se pueden utilizar. Entonces, lo importante es tener una prohibición y que haya la posibilidad de una sanción como una multa para que se haga cumplir estas leyes. En términos generales, no va a ser el enfoque más efectivo para hacer cumplir con las restricciones de marketing digital y las diferentes sanciones para los responsables que pueden ejecutar los responsables de hacer cumplir estas leyes. En la caja de herramientas para los propósitos de hacer cumplir estas restricciones, y aquí el punto acerca de la coordinación legal es realmente evidente. Al coordinar las diferentes opciones gubernamentales e incluir referencias cruzadas donde sea posible o donde sea necesario conectar estas leyes. Esto puede permitir que los gobiernos tengan una caja de herramientas completa para evitar su frustración en términos de la arquitectura del marketing digital y que los gobiernos tienen que tener la legislación para que se haga cumplir las restricciones en primer lugar, tanto en los entornos tradicionales como en línea. Hay que coordinar las leyes nacionales y las reglas jurisdiccionales respectivas para los productos que ingresan a las discusiones y tomar algunas medidas específicas en el contexto digital, como por ejemplo los mecanismos de aplicación de HR, el marketing, restringir el marketing dirigido para mediante bandas de prohibición específicas y también facilitar el monitoreo y el cumplimiento utilizando, por ejemplo, obligaciones de revelación obligatoria. Y si bien hay asistencia técnica disponible, hay toda una gama de recursos diferentes que están disponibles en la OMS y estoy seguro también nuestros colegas de PIO también pueden conversar con los sobre la asistencia que pueden proporcionar. Y a veces podemos participar en plataformas en línea como las plataformas de las redes sociales en los casos en que se ven violaciones a la ley que no se están tomando en cuenta. En resumen, estamos aquí para ayudarlos en todo lo que sea posible. Muchas gracias por la oportunidad de conversar Reiteramos con el ustedes. agradecimiento al doctor Ben McBride de la Organización Mundial de la Salud frente a esta importante reflexión de cómo regular el mercadeo online. Bueno, para ir cerrando este primer webinar de la serie de webinarios en Safer, queremos comentarles que hemos estado recibiendo algunas preguntas y comentarios muy importantes por parte de ustedes, los cuales pues van a ser respondidos en el siguiente webinario y de hecho nos empiezan a dar también una idea muy importante frente a cuáles son esos intereses de los temas que tenemos que seguir abordando. Y bueno, para concluir este primer webinario de la serie Safer, quiero invitar nuevamente al doctor Raúl Martín del Campo para que pueda compartir con nosotros las conclusiones y reflexiones de este primer encuentro, sin antes seguir invitándolas e invitándolos a prevenir los daños del alcohol. Muchísimas gracias, Leonardo. Yo voy a ser muy respetuoso, 2 minutos nada más, para decirles 6 cosas que yo creo que sacamos de este webinario y sobre las cuales vamos a estar trabajando justamente con los gobiernos. Uno, protección de los grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes, personas abstemias, exbebedores, mujeres, trabajarlo en Internet también. Número dos, prohibición integral de la comercialización, que sea de todos los medios, impresos, televisión, radio, digitales, exteriores, que abarque a todos los productos. No puede ser que la cerveza sea tratada de manera diferente. Y ya nos dieron aquí justamente los tips de qué hacer con los medios digitales. Hay que adaptar el control de la publicidad para los medios digitales. Inclusive podemos usar inteligencia artificial. Tres, fortalecimiento de las legislaciones, de los mecanismos de cumplimiento con autoridades que estén libres de conflicto de interés. Cuatro, evitar los conflictos de interés. La industria no debe de participar en cómo se le regula, no debe de haber mecanismos de autorregulación, no funcionan.
Cinco, la prioridad de la salud en los acuerdos internacionales. No nos dio tiempo de hablar de esto, pero es muy importante. A veces se esgrime el argumento de que los tratados comerciales permiten la publicidad de los productos. Todos los tratados comerciales internacionales siempre tienen una cláusula que habla de que se tiene que cuidar la salud de las comunidades. Seis, el aprendizaje y las sinergias. Tenemos que aprender mucho de tabaco, de los alimentos ultraprocesados. Esto es un nuevo inicio que estamos nosotros promoviendo. La OPS ya había tenido una reunión en 2016 sobre esto, lo estamos retomando y obviamente tenemos que hacer sinergias con sociedad civil, con los gobiernos y en los gobiernos tenemos que trabajar con sector salud, con quienes reglamentan las comunicaciones, quienes reglamentan el Internet, los ministerios de Cultura, Deporte y de Protección a la Infancia. Yo con esto cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, muchísimas gracias a cada una y cada uno de las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Invitarlos a que nos sigan acompañando en esta serie de webinarios orientados a prevenir los daños del alcohol, de seguir motivando a los tomadores de decisiones a avanzar en la estrategia SAFER de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias y que tengan una gran semana.